Ok. Bueno, mis hermanos, por favor, entonces, si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 2, si ya no están ahí. Y mientras ustedes están llegando a esos versículos, quería nada más compartirles algo. Al día de hoy continuamos en nuestra serie de Efesios, una serie que la hemos llamado Déjame contarte mi testimonio. Y llegamos a la última parte de este estudio y es una parte clave de lo que vamos a ver. Ahora, cuando yo digo que vamos a estar en un versículo clave en la Biblia, quizás algunos de ustedes ya se ríen un poco y dicen, Jota, cada vez que subes al púlpito dices que el versículo que vamos a ver ese día es el versículo clave. Y es verdad, porque 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, como predicador, yo me encuentro siempre en una encrucijada, porque semanalmente vemos el texto, lo estoy estudiando, los hermanos lo estamos estudiando, y estás viendo el texto, estás viendo tu propio corazón, estás orando y estás viendo las necesidades de tu corazón, estás viendo las necesidades de nosotros como iglesia, empezamos a ver las necesidades de nosotros como ciudad, como país, como región, como mundo. Nosotros vemos que la palabra de Dios tiene las respuestas. Entonces, cada vez que una persona se sube aquí y dice el texto del día de hoy es de mucha importancia, es porque es de importancia. Porque la palabra de Dios tiene las respuestas. Pero ahora, de manera especial, hermanos, el asunto con el que vamos a ver es de manera especial. Sí, toda la Biblia es importante. Sí, toda la Biblia tiene respuesta. Sí, toda la Biblia es importante y nos va a cambiar, nos va a animar, nos va a reprender, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy, mis amados hermanos, estamos terminando una serie de uno de los temas más importantes en la Biblia. Por mucho tiempo, yo tenía mucho miedo a esos versículos en los cuales Jesús dice, yo nunca te conocí. No sé si han escuchado ese tipo de versículos, en el cual tú escuchas de que personas llegan donde Cristo y le dicen, ¿sabes qué? Ok, parecería de que dicen, ok, entonces entro al cielo y Cristo les dice, ¿a dónde? ¿A dónde? Yo no sé quién eres tú. Y ese tipo de versículos para mí me pegan muchísimo porque yo no quiero ser una de esas personas que voy a llegar diciendo, Dios, Dios, yo te conocí, y que Dios diga, ¿sabes qué? No te conozco. Todos nosotros en este momento tenemos una alma que está controlada por alguien o por algo, sea el Dios del universo o sea cualquier otra cosa. Y este texto específicamente habla de eso. Nuestra alma en este momento está en camino de un lugar. En cada momento de nuestra vida estamos en un respiro de morir. Y si morimos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde iría en este momento? Hace 2 semanas me reuní con unas personas y esta persona tuvo un problema de su salud y después estábamos hablando y conversando y esa persona me quedó viendo y dijo, si es que en ese momento yo hubiera muerto, yo no sé dónde hubiera terminado. Todos creemos que somos invencibles, todos creemos que tenemos mucho tiempo, pero la palabra de Dios dice que en cualquier momento nuestra vida puede ser pedida de nosotros. Estos versículos son de suma importancia porque nos ayudan a determinar la condición de nuestra alma, determinar dónde vamos a pasar, mis amados, el resto de la eternidad. Hablando de estos versículos, del versículo 8 al 10, una persona lo puso así, dijo, los versículos del 8 al 10 representan la esencia del Evangelio, probablemente el mejor resumen en todo lo que escribe Pablo. Es la esencia del Evangelio, es la esencia de poder preguntarnos, si es que muero en este momento, ¿dónde iría? La respuesta está en el texto que vamos a ver el día de hoy. El texto que vamos a ver el día de hoy habla de muchas de las preguntas que todo mundo tiene. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? En el un lado, y otras personas que dicen, entonces, ¿qué hago con las obras? ¿Para qué están las obras? ¿Tengo que hacer buenas obras? ¿No tengo que hacer buenas obras? Me confunde. Vamos a hablar de todo eso, hermanos. Entonces, una vez más, quiero pedirles de que me acompañen en oración una vez más, porque el texto que vamos a hablar el día de hoy es tan importante que yo no tengo la fuerza, no tengo la habilidad, no tengo el intelecto para poder comunicarlo si el Espíritu Santo no hace la obra que Él promete hacer. Acompáñenme, por favor, en oración. Padre en el cielo, gracias por
que tú nos permites abrir tu palabra de una manera tan tranquila el día de hoy. Padre, sé de personas que están en la cárcel y que buscan de cualquier manera tener acceso a la Biblia. Y están en la cárcel no por maldades que han hecho, sino por querer compartir tu evangelio en algunos lugares, y por eso están en la cárcel. Y ellos se sostienen de cada palabra que tú has puesto en tu preciosa Biblia, Padre. Padre, también hay personas aquí de que no sabemos cuándo tú nos vas a pedir nuestra vida, Padre. Y el mensaje del día de hoy es crucial y queremos pedirte de que tú hagas lo que tú haces, Padre, que es iluminar nuestros corazones para entenderlo. Padre, una vez más te queremos pedir de que tu Espíritu sea el que obre, tu Espíritu sea el que no nos ayude a distraernos, el Espíritu del Dios vivo sea el que abra los ojos de nuestro corazón para poder entender las verdades que están empaquetadas de manera tan preciosa en los versículos 8 al 10 que vamos a ver hoy, Padre. Padre, ayúdame, guarda mi lengua de cualquier palabra que no sea útil, sino que cada palabra que yo pueda decir el día de hoy ayude a que personas te amen a ti más, Padre. Padre, que el día de hoy salgamos de aquí emocionados de qué hermoso es Cristo. Ayúdanos, Padre, a glorificarte. Glorifícale a tu Hijo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, para aquellos que les gusta tener un mapa de qué vamos a hacer, pero lo primero que vamos a ver es vamos a responder la pregunta: ¿cómo una persona termina siendo salva? La segunda cosa que vamos a ver es: ¿y qué hago con las obras? Y de ahí tercero, vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que hemos visto en estas últimas semanas. Entonces, una vez más, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 2. Voy a leer los versículos del 8 al 10, donde dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces empecemos aquí con unas observaciones, por favor, mis queridos hermanos. Notemos, por favor, que este versículo, el versículo 8 donde estamos empezando, se parece muchísimo al versículo 5 que vimos la semana pasada. Por favor, miren en sus Biblias. Final del versículo 5 dice: por gracia juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Versículo 8, porque por gracia habéis sido salvos. Entonces estamos viendo que hay dos términos muy importantes aquí, que es la salvación conectada ¿con qué? Con la gracia. Entonces vamos a ver que si queremos entender la salvación tenemos que ver la gracia, pero empecemos con la salvación. Dice ahí: habéis sido salvos en algunas traducciones. La raíz de la palabra salvados se usa en el Nuevo Testamento para hablar de muchas cosas. Por ejemplo, en Santiago 5:15 habla de restaurar. Hebreos 5:7 habla de librarle de la muerte. Mateo 9:21 habla de Él sanará. Por ejemplo, dice: pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Es la misma palabra que vemos en este versículo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Juan 11:12, vemos que esa palabra se la traduce como curar. Entonces tienes curar, tienes sanar, tienes librar, tienes restaurar, tienes salvar. Esta palabra es mucho más, tiene mucho más en sí que tan solo la idea del perdón. Si yo te pregunto, ¿soy salvo? Muchas personas dirían: soy perdonado de Dios. ¿Perdonado de qué? Y esta palabra nos ayuda a darnos cuenta que en ese perdón de Dios vemos tantas facetas. Es salvación o rescate de la muerte, de la esclavitud, de la ira que se describió en los versículos del 1 al 3. ¿Recuerdan? Donde Pablo habla claramente que cada persona sin Cristo está muerta en sus pecados. Es salvación de estar muerto. Es la idea de que la salvación en cierta manera es ese momento en el cual Dios interviene y te da vida a cada uno de nosotros que estábamos muertos. Esto es muy importante de darnos cuenta, mis hermanos, porque la salvación está conectada a darnos cuenta de que no es sanación solamente, no es solamente que yo estaba un poco lastimado y Dios vino y me puso una curita en mi corazón que yo necesitaba, porque qué dolor que me daba. La idea aquí tiene la idea de sanarte en el sentido de que estabas muerto y ahora estabas vivo. Es una sanación increíble, es una salvación increíble. Ahora, por favor, dense cuenta no solamente de la definición de la palabra, pero miren que dice: porque por gracia habéis sido salvos.
Quizás algunos de ustedes tienen la nueva versión internacional, otras traducciones que dice han sido salvados, o la Reina Valera que dice sois salvos. Gracias. La forma del verbo es muy importante darnos cuenta aquí, porque es lo que se llama, y aquí algunos de ustedes que son todos unos exégetas van a decir, qué pleno. Es un participio perfecto pasivo. Ustedes dicen, J, es domingo, no estoy en la escuela y estamos de vacaciones. Es la manera de decir que este verbo enfatiza que Dios es el agente de la acción. Dios es el agente de la acción. Dios actuó para salvarnos. Recordemos, estábamos muertos, pero Dios obra. Es más, se les llama, a veces los teólogos los llaman un pasivo divino. Pueden darse cuenta por qué. Porque nosotros pasivamente recibimos un acto divino de Dios. No dice porque ustedes se salvaron a ustedes mismos. ¿Qué dice? Sois salvos. Dios obra. Dios es el que actúa. El verbo muestra además resultados continuos y actuales. No dice que ustedes fueron salvos y ojalá les vaya bien ahora. Algunas personas piensan que Dios actuó de esa manera. Dios actúa alguna vez en tu vida y de ahí Él se sienta y te queda viendo. Buena suerte ahora. No es eso, mis hermanos. Tú fuiste salvado y eres salvo ahorita. Vivimos en las bendiciones de esa salvación. Esa salvación es algo que nadie puede tocar porque Dios obró en ella. Escuchen por favor. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Este es uno de los versículos claves para la idea de la seguridad del creyente. Lo puedes ver en Juan 6:37, Juan 6:39, Juan 10:28, Juan 17:2, Juan 17:24, Juan 18:9, Romanos 8 del 31 al 39 y en muchos otros lugares, hermanos. Cuando Dios te salva, estás a salvo porque Dios es el que está protegiendo tu salvación. Dios es el que obró. ¿Y qué pasa con esas personas que se van? En realidad nunca experimentaron la salvación de Dios. Es por eso que aquí nosotros podemos tener gran esperanza y gran consuelo en saber de que nadie puede abrirle la mano a un Dios que te tiene en tu mano. Recuerdan, hace unas semanas estábamos en el capítulo 1, al final del capítulo 1, y estábamos diciendo que este es un Dios pero tan poderoso que levanta a Cristo de los muertos, le sienta en el trono, le sienta por encima de cualquier cosa. Le vemos que Cristo es tan fuerte y de alguna manera pensamos que ese Dios tan fuerte que te tiene en sus manos, alguna cosa puede venir y abrirle la mano y decir, no, este no. Es imposible. Es imposible. Por gracia ya no estamos en la lista de espera para la ira de Dios, pero Dios ahora es el que nos cuida. Ahora Dios es el que nos da los beneficios de ser salvos. Nos da los beneficios de que la cruz no solamente te salvó de la ira de Dios, pero la cruz es la que nos lleva el día a día. La cruz es en la que nos escondemos en el día a día por diferentes motivos. El evangelio es el centro de todas las cosas, mis hermanos. Esa es la salvación de Dios. Pero miren por favor ahora el versículo 7. No lo leí hace un ratito, pero porque lo vimos la semana pasada. Pero dice, mire, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Versículo 5, su gracia. Versículo 7, su gracia. Versículo 8 empieza, porque por gracia. ¿Cuándo en la Biblia ves una palabra que se repite muchas veces? Es porque Pablo está tratando de decirte que pon tus ojos en esa palabra, es muy importante. En nuestro tiempo, tú normalmente vas a mandar un mensaje. Si mandas un mensaje de texto, ¿qué normalmente usas? Puedes usar a veces negrita, puedes a veces poner todo en mayúsculas. Es como que pon atención de esto. La palabra de Dios lo que va a hacer es repetir las palabras. Y la idea de la gracia es muy, pero muy importante. El versículo 8 empieza con las palabras, porque por gracia habéis sido salvos. Vamos a ver que el objetivo es la salvación, ese es el resultado, es la salvación. Pero ¿cuál es la fuente de esa salvación? Vemos que es la gracia. Se podría traducir esta palabra, porque por gracia, sobre la base de la gracia, habéis sido salvos. Hermanos, ¿qué es la gracia? La gracia se la define como un favor o mérito inmerecido. Otra persona lo define de esta manera: bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo.
Otra persona dice, se usa generalmente en las escrituras para indicar el favor gratis e inmerecido de Dios para con los hombres, en particular su pueblo redimido. Entonces nos preguntamos cómo recibimos esa salvación, cómo recibo ese perdón, cómo recibo esa libertad, cómo recibo todas esas cosas que dijimos que la palabra salvación tiene en sí, mediante la gracia, mediante algo que tú y yo no nos merecíamos. Todas las religiones del mundo están diciendo de que aquí está Dios y todo el mundo tiene una idea de que es un Dios poderoso, por eso todas las religiones oran a un Dios poderoso y aquí está la persona y la persona necesita empezar a hacer buenas obras y hacer algún tipo de cosas para eventualmente llegar donde Dios. Y Dios está diciendo, no puedes hacer eso, todo es por gracia. Dios hace clarísimo que la fuente de salvación, el origen de la salvación, el principio de la salvación, la raíz de la salvación es la gracia de Dios y no tú o mi mérito. Nada podemos hacer, nada podemos hacer. Y eso nos lleva, mis hermanos, a un punto clave de la gracia. Gracia es favor no merecido. Gracia es a veces se lo explica, a veces a los niños se le explica como es un regalo de Dios. ¿No es cierto? ¿Han escuchado eso? La gracia es un regalo de Dios. Ahora, déjame preguntarte algo. Digamos que es tu cumpleaños, Rubén, ¿ya? Entonces yo llego al cumpleaños de Rubén y le digo, hermano Rubén, yo te compré un regalito. Toma, Rubén. Rubén dice, gracias. Después digo, bro, aquí está la factura. ¿Es regalo o ya no es regalo? Deja de ser regalo. ¿Por qué? Porque ya no es algo gratuito, mis hermanos. La salvación es gratuita para nosotros, hermanos, pero eso no significa de que fue barata. El regalo que le acabé de dar, supuestamente, le costó a alguien el comprarlo. Muchas veces, hermanos, cuando pensamos en la gracia de Dios, sabemos que es un regalo gratuito, pero nunca te olvides el costo de ese regalo gratuito. Le costó a Dios su Hijo unigénito. El costo de la gracia fue una sangrienta cruz y un Cristo que murió cargando los pecados del mundo. A veces pensamos que la gracia, ay, Dios es tan bueno. No, sí, Él es muy bueno. Pero esa bondad necesita el otro lado, que es que Él tuvo que castigarle a su Hijo para poder que personas como tú y yo, que estábamos muertos de nuestros pecados, que amábamos nuestro pecado y que nosotros debíamos ser hijos de ira, podamos escaparnos de su ira. ¿Por qué? Porque Él puso su ira en Cristo. El costo de la gracia fue una sangrienta cruz. Eso quiere decir, hermano, de que si tú piensas qué es la gracia, porque a veces hablamos de la gracia, inclusive algunos términos cristianos se los usan en el día a día, y dices que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. ¿No has escuchado eso? Alrededor del mundo todo el mundo dice que Dios es un Dios de amor. ¿Y a qué se refiere el amor? Es que el amor tiene que ver con la gracia, pero al mismo tiempo no puedes separar la gracia de Dios sin darte cuenta que la gracia te pone cara a cara con qué haces con esa cruz. Una persona lo puso de esta manera y creo que está en la pantalla. Es completamente claro que en el Nuevo Testamento, en forma abrumadora, asocia la palabra gracia con Cristo. Ya sea directamente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o también por implicación como el ejecutor de la gracia de Dios. Querido amigo, cuando estamos diciendo de que aquí estaba Dios, aquí estábamos nosotros, y todas las religiones dicen subamos, 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 la única manera que Dios podía bajar aquí es con su gracia. Y esa gracia tuvo un nombre: Cristo. ¿Qué haces con esa cruz el día de hoy? Jesucristo dijo, yo soy uno de los caminos, una de las verdades. No, yo soy el camino, la verdad. Es totalmente exclusivo. Es Cristo o nada más. Y en este mundo, el día de hoy, el hablar de esa manera, personas, no, pero tranquilo, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? La palabra de Dios dice claramente que Él es el camino. Él es el camino. Hermanos amados, si el día de hoy, yo me acuerdo hace algún tiempo, porque esta historia es real, de una cosa que pasó terrible hace algún tiempo, y empezó un incendio terrible en un lugar pequeño. Y muchas personas que habían llegado ahí eran la primera vez que habían llegado. Todo el humo subió y no se podía ver absolutamente nada y la mayoría de personas no conocían este local. Entonces las personas empezaron a decir, ¿y ahora por dónde salimos? Y una persona que conocía el local dijo, ¿sabes qué? La única puerta es para allá.
Y personas podían haber dicho, la única puerta es para allá, le hago caso y sigo para allá y me salvo. Pero una persona podría haber dicho, ¿quién se cree este man para decirme que esa es la única puerta? Y salir para el otro lado para después darse cuenta de que ya no tenía más oxígeno y fallecer. ¿Tú dirías que esta persona era una persona amorosa? Sí, pero él dijo que solo había una puerta, porque había una puerta. El día de hoy, una vez más, mis queridos amigos, ¿qué estás haciendo con la única puerta de salvación? Cristo. La fuente de la salvación no se encuentra en nosotros, pero su fuente es la obra de Dios al enviar a su Hijo. Hay un libro muy bueno, se llama Todo por Gracia, de Spurgeon, en el cual habla de esto. Y miren lo que él dice: considero oportuno hacer un pequeño inciso para pedir a mi lector, yo diría a la audiencia el día de hoy, que observe lleno de adoración la fuente de nuestra salvación, que es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvados por causa de la gracia de Dios. No son salvos por algo que tengan en ellos o puedan llegar a tener, sino por el amor, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia infinita de Dios. Qué abismal es la gracia de Dios. ¿Quién puede medir su anchura? ¿Quién puede sondear sus profundidades? Igual que todos los demás atributos divinos, es infinita. Dios está lleno de amor porque Dios es amor. Dios está lleno de bondad. Su mismísimo nombre es la forma abreviada de bueno. La bondad y el amor ilimitados son circunstanciales a la divinidad. Los hombres no son destruidos porque es eterna su misericordia todos los días. Los pecadores son llevados a Él y perdonados porque nunca decayeron sus misericordias. Solo mediante la gracia las personas son rescatadas de su condición desesperada en el pecado. Solo por gracia pueden acercarse a ese Dios perfecto. Entonces, la fuente de salvación es el inmenso, inmerecido amor de Dios que fluye, en las palabras del versículo 7, con sobreabundante riqueza en Cristo, desconsiderando nuestros méritos y nuestras obras, y gloria a Dios por eso. Ninguno de nosotros podemos hacer las suficientes obras para que un Dios santo, 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 un Dios separado pueda decir, muy buenas obras, pasa. Es imposible. La palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son paños de inmundicia. Entonces, la salvación no es algo que alcanzamos, es algo que logramos, algo que recibimos por la gracia de Dios. Pero miren lo que dice después, dice por medio de la fe. Pablo ya nos dice por qué Dios nos salva, por su gracia. Ahora nos dice cómo nos salva, por medio de la fe. Y tomemos una vez más porque Spurgeon lo puede decir mucho mejor que yo. Y dice lo siguiente: la fe tiene la función del cauce o del conducto. La gracia es la fuente y la corriente. La fe es el acueducto por el que fluye el torrente de la misericordia para refrescar a los sedientos hijos de los hombres. Qué hermoso. Es una gran pena cuando ese acueducto está roto. Es una triste visión contemplar alrededor de Roma los muchos nobles acueductos que ya no sirven para transportar el agua a la ciudad, porque sus maravillosos arcos están dañados y sus maravillosas estructuras están en ruinas. Es preciso que el acueducto esté en perfectas condiciones para que la corriente fluya por él. Igualmente, hermanos, la fe debe ser sana y verdadera. Debe llegar hasta Dios y bajar hasta nosotros mismos para que sea un cauce útil para el flujo de la misericordia hasta nuestras almas. La fe es muy importante, pero la fe no es donde está el enfoque está en la gracia. Pero ¿quieres saber cómo? Es mediante la fe. Y el problema, hermanos, es que cuando hablamos de la fe, hablamos mucho de la fe. En inglés hay un nombre muy común en lugares cristianos que es faith. En español no le decimos a nadie fe, pero en inglés sí se les dice a las personas faith. Si tú vas alrededor de nuestra ciudad, hay iglesias evangélicas que se llaman Iglesia Bautista La Fe o Iglesia Bíblica de la Fe. La fe, en todo lado hablamos de la fe. Se habla mucho de la fe dentro de la iglesia y fuera de la iglesia.
La fe es un concepto famoso y común, pero muchas veces, mis hermanos, es malentendido en nuestro tiempo. Esta semana estaba hablando con personas de un país que no voy a decir el nombre. ¿Y qué tal el mundial? No, yo tengo fe que vamos a pasar. Y otros países también. Pero hermanos, de cierta manera es lo que nosotros decíamos hace algunos meses. Yo sé que se le ve complicada, pero hay fe de que sí vamos a estar en Rusia. La fe. Hermanos, todos tenemos fe. Inclusive al final del año, estamos acabando el año y tú vas a escuchar a personas diciendo, hermano, yo sé que tuvo un mal, pero yo tengo fe que voy a pasar el año. Yo tengo fe que no me voy a quedar a supletorios. Y un buen pana viene y dice, ñaño de ley, pero ponle fe, bro. Todo va a salir. Y todo el mundo habla de fe. Y la fe se ha convertido en una mezcla de buenos deseos, con un poquito de autoestima, un poquito de confianza en ti mismo, un poco de pensamientos positivos, espolvoreados, porque somos cristianos, con un poquito de Dios y ojalá un chancecito de Biblia. Pero la Biblia no es que no hable de la fe. La palabra fe en el Nuevo Testamento solamente ocurre 243 veces y Pablo la usa 142 veces, 8 veces en el libro de Efesios. La palabra de Dios define la fe claramente y no es una mezcla de buenos deseos, una autoestima, confianza en ti mismo, un poco de pensamientos positivos espolvoreados con una idea de Dios y una pizca de Biblia por ahí. Y hermanos amados, muchos de nosotros hablamos de la fe de esa manera. Una vez más, puedo abrir mi WhatsApp y muchos de los mensajes que recibo, pero ponle fe. Si tú pones la fe en lo que quieres, te va a salir. ¿Y qué tal cuando no sale? Yo he hablado con uno y otro, queridos hermanos de Venezuela, estamos orando por su país. ¿Cuántas personas que dicen que yo tengo fe de que todo va a salir bien y las cosas no están saliendo bien? ¿Cómo le dices a una esposa o un esposo que ha tenido algún problema terrible, un adulterio, cosas así, y que tú le puedas ver en los ojos y decir, pero ponle fe, todo va a salir bien? ¿Tú sabes que todo va a salir bien? Ten fe, bro, todo va a salir bien. No es una respuesta bíblica. Hermanos, todos tenemos fe. En este momento, mientras tú estás escuchando esta prédica, tú estás sentado en una silla. La fe también en cierta manera tiene que ver con la idea de que tú estás sentado confiándole todo tu peso a esa silla. En este momento estamos en un edificio en el cual tenemos vigas en el edificio y estamos confiando que esas vigas hagan su trabajo. Pero muchas veces nosotros no entendemos qué significa confiar en Dios. Bíblicamente es un término que comunica una fuerte confianza y dependencia en alguien o algo, en Dios. Está conectada con la idea de mantener fidelidad, de fiarse en algo, de depender en algo, de confiar en algo, de creer en algo. No tenemos tiempo para ver todos los 100 y pico versículos, pero déjame comentarte algunos. Deuteronomio 32:20, creo que está en la pantalla, por favor. Miren lo que dice. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Esa es la palabra en el Antiguo Testamento que del griego, en la traducción al griego del Antiguo Testamento, es la misma palabra que vemos ahorita. Y dices, no entiendo. La falta de fe de Israel se ve cuando Dios dice que ellos no tienen fidelidad. Entonces lo que está diciendo el texto es clarísimo, es que la fuente es la gracia, pero el conducto es la fidelidad, el creer, el poner fe en Cristo. Confiamos en las vigas, confiamos en la silla, confiamos hasta en jugadores de fútbol. Pero ¿qué tal si le damos la vuelta y decimos, tu vida está confiando en Cristo en todas las áreas? La fe es el conducto. Uno no es, hermanos queridos, amigos queridos, automáticamente salvo porque Cristo murió, pero uno es salvo porque ha confiado, ha puesto su fe en esa provisión de gracia que Dios ha dado en Cristo. Recuerdan en
en todo este libro lo que vas a encontrar es en Él, en Cristo, en Él, en Cristo, todo el tiempo. Y el punto aquí es la pregunta que te hago yo a ti y me tengo que hacer todas las mañanas. ¿Estás confiando en Cristo? En medio de tu situación difícil en este momento, ¿estás confiando en Cristo? Cuando tienes que hacer una decisión, ¿confías en ti primero? ¿En tu educación? ¿En tus conexiones? ¿En lo que tienes en el banco? ¿O confías en Cristo? El punto es clarísimo aquí. La Biblia habla una y otra vez que la gracia es la fuente de la salvación, pero el conducto para salvarse es la fe. Por favor, si me ayudas con los versículos en Romanos, por favor. Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Siguiente, por favor, mi hermano. Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Muchas personas hablan de ¿y cómo está tu relación con Dios? Bien, yo le amo a Diosito. Es más, oremos ahorita. Diosito, ayúdame. Diosito, tú sabes, Diosito. Vamos a la calle a veces, ayudas a alguna persona, Dios le paga y tú dirías, ve, habla de Dios, qué bacán. Pero la palabra de Dios no dice que eso es suficiente. El Diosito mandó, y no es un Diosito, el Dios poderoso del universo mandó a su Hijo para que el que ponga su fe y confianza en Él sea salvo. La pregunta para saber si es que en realidad es que por gracia has puesto tu confianza en Cristo. Otro versículo, mi hermano, por favor. Efesios 3:12, vamos a verlo eventualmente. Con quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Uno más, mi hermano, por favor. Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cementados en amor. Y podemos seguir y seguir y seguir. Romanos 1:17, 3:26, 3:30, 4:16, 5:1, 9:30, 9:32, 10:16, 14:23, Gálatas 2:16, 3:7, 8, versículo 9, versículo 12 del capítulo 2, etcétera, etcétera. Ahí tengo un montón ahí. El punto del día de hoy es clarísimo. Si tú dices que tienes una relación con Dios, pero nunca has puesto tu fe en Cristo y tu fe no se ve el día a día, seguramente no tengas un Salvador Dios. Conoces de Dios, pero Dios no es tu Salvador. Porque la palabra de Dios está delineando claramente que es la gracia es la fuente, el conducto es la fe. Todos los días como creyentes tenemos que poner nuestra confianza en Cristo, creer en sus promesas. En el momento de una decisión tenemos todos la tentación de que yo confío en mí mismo o voy a confiar en el Hijo de Dios que murió en esa cruz. En el momento de una decisión difícil, en este momento yo no sé qué esté pasando en esta habitación, pero sé que debe haber dolor porque vivimos en un mundo después de Génesis 3. Entonces en ese dolor tú tienes la opción de confiar en Cristo o confiar en tu dolor. Confiar en Cristo o confiar en, ¿y ahora qué voy a hacer? Confiando en ti. Confía en Cristo. El medio por el cual las personas son salvos es la fe. La fuente es la gracia de Dios. Y ahora vamos a ver que nuestro texto empieza a cambiar y vamos a ver que ocurre algo interesante. Por favor, sigan leyendo conmigo, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y esto me encanta la palabra de Dios por momentos como este, porque aquí es como que Dios se adelanta a las cosas que tú y yo seguramente estamos pensando mientras yo dije eso. Quizás tú estás sentado ahí y te pones a hacer algunas preguntas. La primera pregunta normalmente es, ¿y qué de las obras? Entonces eso significa que no tengo que hacer buenas obras, pero de ley tienen que las buenas obras contar para algo. Y ahora que vamos a hablar de eso en un ratito. Pero la segunda pregunta es el pensar, ¿cómo completamos esta idea? Entonces, a ver, es por gracia, pero al mismo tiempo yo tengo que poner mi fe en Cristo y creer. Pero eso ya no sería gracia. Entonces personas normalmente dicen, entonces, ¿y ahora cómo hago con esto? Gracia sería favor no merecido. Entonces, si es que es la gracia de Dios más el que yo crea, ya no parece gracia. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y Pablo dice, es decir, en otra traducción, dice, es decir, no de vosotros.
no de vosotros. Y aquí vamos a responder esa pregunta. ¿Y a qué se refiere en el versículo? Miren por favor con sus ojos. Ahí dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Cuál es y esto? Dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Pero ¿qué es el esto? ¿Esto se refiere a la gracia? ¿Y el esto se refiere a la fe? ¿Y el esto a qué se refiere? Y el punto aquí, mis queridos hermanos, es que en el idioma original esto es medio complicado y vale la pena, y pónganse los cinturones un ratito, porque el esto es neutro en el idioma original. La fe y la gracia en el idioma original, igual que en el español, son femeninos. Y normalmente esto debería estar de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, personas a veces dicen, el esto se refiere solamente a la fe. El esto se refiere solamente a la gracia. Y el punto es que sí, se refiere a todo eso. El esto se refiere a todo el acto de la salvación. Viene de Dios. Por ejemplo, por favor vean en sus Biblias, Efesios capítulo 1, versículo 15. Por favor, acompáñenme ahí rápidamente con sus ojos. ¿Ok? Efesios 1, 15 dice lo siguiente. Por esta razón, lo mismo problema. Esta razón. ¿Y esta qué significa? Y vimos anteriormente que el esta se refiere a todo lo que le había dicho desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Él dice, son tan bendecidos por todas estas cosas que ha hecho Dios, y por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias y le pido a Dios, por eso yo hago esto. Lo mismo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 14, cuando está hablando de lo mismo, lo que dijo anteriormente. Vamos de una vez ahí por si acaso. 3, versículo 14 dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Por lo que vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Por esta causa. Lo que Pablo está diciendo aquí es que esto, no de vosotros, es la salvación en sí misma. Cantamos esa canción, ¿no es cierto? Hay salmos, hay otras partes de la Biblia que dice la salvación es del Señor. Y esto es clave, mis hermanos, y muy importante de entender, y un poco complicado, sí, pero esto es muy importante. Les voy a mostrar un ejemplo rápidamente. Cuando el Señor me salvó, primer año del JF siendo salvo, estoy en un grupo de jóvenes. Yo estoy en este grupo de jóvenes y hubo un evento específico. Y las personas están ahí, todos los jóvenes estábamos ahí. Y yo era la oveja negra de ese grupo, valga la pena decir. Y en ese grupo de jóvenes llega el líder y dice, ok, vamos a tener un evento evangelístico para la comunidad. ¿Listos? Y todos los chicos, bien. Y yo, bueno. Ok, necesitamos una persona que quiera dar el mensaje. Y yo. Y el líder, así estaba yo ahí. Tú. Necesitamos una persona que ayude ahora sí con los cánticos. Tú. Necesitamos una persona que ayude con los niños. Tú. Necesitamos una persona que empiece a ayudar ahora sí con los niños y que ayude a que las personas estén cómodas. Tú. Necesitamos una persona que ayude a cargar sillas. Ya. Dale. ¿Cómo es posible que esa oveja negra el día de hoy sea el pastor de la fuente? ¿Cómo es posible, si ustedes se ponen a ver en sus propias vidas, que todos nosotros hemos sido ovejas negras en un lugar o en otro? Y el día de hoy, personas que eran en algún tiempo mentirosos, ahora son personas que Dios los usa. Personas que eran mujeriegos, ahora Dios los usa. Personas que tenían todo tipo de adicciones y cosas, Dios los usa. ¿Por qué? Versículo 8. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Sino que es don de Dios. Y esa palabra para don es tan increíble porque se usa muchas veces para hablar de personas trayendo dones o regalos a Dios, hablando de personas que ni siquiera creen en Dios, pero que están llevando dones a un Dios que no es el Dios del universo, personas que están llevando dones los unos a los otros. Creo que hay un versículo en la pantalla, mi hermano, dame viendo por favor, creo que es en Mateo. Sí, por tanto, si estás presentando tu ofrenda, esa es la misma palabra, en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti y ustedes saben el resto. Esa es la misma palabra, la palabra para ofrenda.
Es la idea de que personas van y le presentan a Dios sus ofrendas. En los Salmos vas a ver lo mismo. No sé si es que esté ahí en la prédica, pero está en Salmos, en Isaías. Tú ves que hay Salmo 68. Por causa de tu templo en Jerusalén te traerán presentes. Es la misma palabra que se traduce. Y esto es tan importante. Y por favor no te lo pierdas ahorita. Es de que nosotros normalmente nos encanta venir y traerle regalos a Dios, ¿no es cierto? Todo el mundo está trayendo ofrendas a Dios. Hemos escuchado de tantas cosas. Personas van alrededor del mundo porque necesitamos traerle ni sé qué cosa al templo de ni sé quién y de sé cuánto. Y si es que tú le traes la ofrenda, si tú vas a una iglesia católica, tú vas a ver plaquitas y vas a ver velitas y vas a ver todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estás trayendo tu ofrenda a Dios. Y dense cuenta, mis queridos hermanos, que aquí dice, sino que es don de Dios. Dios le da la vuelta a esta idea y está diciendo, yo soy el que te doy un regalo a ti. ¿Cómo? El Dios del universo, el santo, 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 el que vive en luz inalcanzable, el cual en el Antiguo Testamento, ahora cantamos, quiero ver tu rostro. Si tú le ves al rostro de Dios, mueres. Y ese Dios viene y usa esa misma palabra para darle la vuelta a esto y decir, yo doy un don. Y ese don no es tu salud. Ese don no es que te vaya bien. Ese don no es de que tus hijos sean los mejores hijos. Ese don no es de que tengas carro. Ese don no es de que encuentres esposo o esposa. Ese don no es esto, no es esto, no es esto. Este don soy yo. Dios se da de Él mismo en la cruz. Y te da la habilidad de que tú puedas ver ese evangelio y digas, no puedo ir a ningún otro lado. Pero Dios tiene sentido. Dios tenía que obrar. ¿Cómo podemos decirle a personas que están muertas ahora decirles, ahora sí ten fe? Señor púlpito, quiero que te muevas. ¿Por qué no te mueves? Es la misma idea. ¿Cómo personas que estaban muertas pueden ahora reaccionar? Mark contó una historia que es muy buena en la comunidad. El pastor R.C. Sproul, que ustedes quizás lo han escuchado, él una vez contó de que una idea clásica que se usa es de que nosotros estábamos en el mar y estábamos ahogándonos y estábamos ahí pataleando y Dios viene y te da la mano y tú le alcanzas a Dios y Él te salva. No. El punto aquí es que nosotros estábamos en el mar, en el fondo del mar, muertos, y Dios viene y nos da vida y nos saca. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:16. Y aquí van a ver que inclusive el creer, inclusive eso fue originado de Dios mismo. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer. Eso significa que hubieron otros que no iban a creer. Entonces ahora sí, de manera práctica, 3 cosas, porque hay algunos de ustedes que ahorita están como que, ¡puf! ¿Qué pasó? Número 1, hay personas que ahorita tú estás diciendo, entonces, cuando yo creí, no fui yo el que creí, sino que Dios movió mi corazón para creer. Amén. Es exactamente lo que ocurre. Y honestamente, estás en buena compañía si es que eso es lo que estás creyendo ahorita. Ahorita le estoy viendo a mis ñaños pastores porque todo el mundo está. Porque toditos creímos que yo le acepté a Cristo en mi corazón. Yo. Y después empiezas a leer un poco más la Biblia y te empiezan a explicar y te das cuenta, Dios tuvo que obrar. Porque me doy cuenta de mi depravidad, me doy cuenta de qué tan malo es mi corazón, me doy cuenta de eso, que si Dios no hubiera puesto en 3 dimensiones su preciosa cruz y su preciosa bondad y su misericordia, yo no le hubiera creído. Número 1. Número 2, hay algunas personas aquí que no estás diciendo, sí, yo sí creí y ahora me doy cuenta cómo funcionó todo eso, pero estás diciendo, yo no sé si creo, yo sé ahorita sí creo, y quizás lo que tú estás escuchando es que no tengo que creer, porque si es que Dios quiere que crea, me ha de hacer creer. No. Porque del otro lado de la moneda nosotros vemos que sí hay un mandato de creer. Sabemos que Dios es el que pone la gasolina para que eso ocurra, pero también son los 2 lados de una moneda. Sabemos que Dios es el que empodera ese creer, pero es importante de que el día de hoy no endurezcas tu corazón. Si tú sientes en tu corazón que dices, qué hermoso evangelio, yo debo creer en Cristo, y después llegamos a este versículo y tú dices, capaz que no, porque capaz que no debo creer todavía, sino que Dios me tiene que hacer creer, no estás entendiendo. Debes creer. Y tercero, yo creo que este es el más duro para muchos de nosotros. ¿Y qué tal de mis amigos? ¿Qué tal de mis familiares que no han creído en Cristo?
Suena súper fuerte de que Dios sea el que les da el creer. ¿Y qué tal si no les da el creer? Pero recordemos que en todo este contexto, desde el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor. Estamos hablando de un Dios rico en amor, rico en misericordia. Eso inclusive debería darle la vuelta completamente a lo que estás pensando, porque eso quiere decir que no hay una persona, así sea la persona más reacia, la persona que tú oyes que odia el evangelio, que cuando tú te acercas a ellos te dicen, vos que eres el hermanito, vos que eres de esto, vos que eres lo otro. Dios puede hacer la obra en ellos, porque no depende de ellos, sino depende del gran amor, del poderoso evangelio. Y nuestra obra el día de hoy es orar por ellos, el presentarles fielmente ese evangelio. Amén. De esta manera, mis queridos hermanos, es tan hermoso porque podemos celebrar esto. Toda la luz del mundo no le ayuda a un ciego a ver. Un ciego necesita un milagro, que Dios haga ese milagro. Una imagen quizás que les ayude es que la Willow todavía no está a esa edad, pero algo que yo sé que va a pasar eventualmente es que va a llegar el Día de los Padres y mi billetera va a desaparecer por un día. Después voy a ver mi billetera y voy a decir, Marisita, falta una plata aquí. Y la Marisita, sí. Y el Día de los Padres va a llegar la Willow con algún regalo. Toma, papi. ¿Y de dónde sacó la plata para ese regalo? De mi propia billetera. ¿Pero eso le quita el gozo a su papá? Dios, pese a que Él es el que mueve todo eso para su gloria y por su gracia, hace algo muy parecido de manera obviamente increíblemente más grande y más gloriosa, hermanos. Esto no le quita una pizca de la bondad de Dios, esto no le quita una pizca del gozo de la salvación. Muchas personas hablan de que eso es doctrina reformada, cuidado, porque esos son bien malas notas. O sea, no, hermanos, si tú le ves realmente, es precioso, le da gloria a Dios. Hermanos amados, nosotros, versículo 8 una vez más, si no es don de Dios, si no es don de Dios, es todo por gracia. Y hermanos amados, el día de hoy no vivimos en un tiempo en el cual esta idea está siendo más atacada. De todo lado nos están diciendo que puedes por tus obras llegar al cielo. En 1973 se firmó algo que se llamaba el Manifiesto Humanista, que fue publicado para afrontar las cuestiones que habían emergido en ese tiempo, desde las guerras mundiales, el fascismo, la derrota en la Segunda Guerra Mundial, la influencia y el poder del marxismo, cosas que estamos viendo hoy también. Leninismo, el maoísmo, la Guerra Fría, la recuperación económica posbélica en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Movimientos de mujeres, revolución sexual, demanda de las minorías. Y ellos, al final, este documento en el cual están diciendo cómo respondemos a este problema, las palabras que dijeron están en la pantalla. Ninguna deidad nos salvará. Debemos salvarnos a nosotros mismos. Y quizás tú lees esto y digas, no, pero no. Esto está detrás de muchas de las corrientes del día de hoy. No necesitas a un Dios, necesitas salvarte a ti mismo. Finalmente, ¿pero qué hacemos con las obras? La pregunta clásica cuando que hablas de Dios salva es que Dios salva mediante la fe y personas dirían, ¿y qué de las obras? Entonces eso significa dos cosas. En el un lado tienes personas que dices, pero si tú le dices a alguien que solo es por gracia y solo es por fe, la persona va a ir y vivir una vida loca y después decir, pero Dios me salvó. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros quizás hemos visto esos casos, personas que abusan de la gracia de Dios. Ahora, del otro lado vas a ver personas que dicen, ¿sabes qué? La fuente, fresquense, vean. Hablando de la fe, de la gracia, que también será. Lo importante es que seas buena gente. Y si eres buena gente, todo va a salir bien. Miren lo que dice el versículo 9 y 10, por favor. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creada en Dios, en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, primer punto, las obras no nos salvan. Obras es un término amplio que se enfoca en esfuerzo humano y es interesante, hermanos, que esta carta está escrita para un grupo gentil, eran personas que no venían de un contexto religioso, pero en Romanos capítulo 3 versículo 20 vemos que Pablo dice algo muy parecido, está en la pantalla, en las cuales él está hablando también de que las obras de la ley. Y esto es tan interesante porque así seas una persona gentil que vienes de un contexto no religioso, una persona judía que vienes de un contexto religioso, ambos lados les encantan las obras.
En el un lado tienes las personas que vienen y dicen, ¿sabes qué? Es que yo soy buena persona, yo voy a la iglesia, yo canto en el coro, yo toco la guitarra, yo predico, yo soy pastor, yo soy voluntario, yo ayudo. Entonces obviamente Dios me acepta. Y Cristo dice, no, es por la gracia. Del otro lado, tú tienes personas que en cambio dicen, nosotros no creemos en esas cosas que esas personas a la antigua creen. Nosotros en cambio tenemos nuestro propio set de reglas. El día de ayer pasó exactamente eso. Ayer hubo una marcha por los derechos de la comunidad LGBTI. Y estaba leyendo las noticias y tú te das cuenta de que mucho de eso es que si es que realmente eres buena persona, su justificación es vendrías a apoyar esto. Quiero que se den cuenta de que este lado y este lado no tienen mucho de diferencia. Ambos están buscando mostrar su autojusticia, su identidad en lo que hacen o en lo que no hacen. Yo no soy como esos inmorales. Yo no soy como esos curuchupas. Y los dos están buscando su justicia en sus obras. ¿Qué dice el Evangelio, mis amados? El Evangelio dice, gano mi justicia por las obras, sí, pero no las mías, las de Cristo. Y podemos por eso, de esa manera, tener un grupo aquí que puedes venir de cualquier contexto, puedes venir del contexto más religioso, porque tenemos personas aquí que vienen de contextos súper religiosos, donde tu iglesia era, así haces las cosas, y si no haces así, frito y palo. Y personas que vienen del contexto más liberal, en el cual has hecho todo tipo de pecados y dices, eso es quien era. Y puedes venir acá, ¿por qué? Porque en la cruz todos estamos iguales. Gloria a Dios por eso. Entonces las obras no nos salvan, pero ¿para qué fueron las obras? Por favor miren el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por favor, miren en sus Biblias que dice, porque somos hechura, palabra número 1, suya, creados. Esas dos palabras son claves, porque la única vez que tú encuentras esta palabra hechura, la vas a encontrar en Romanos capítulo 1 versículo 20, donde está hablando de la creación del mundo, donde dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ahí está la misma palabra traducida de manera distinta. La única vez en toda la Biblia que vemos esta palabra donde dice hechura, está aquí. Quiero que se den cuenta de lo que Pablo está haciendo inspirado por el Espíritu Santo. El mundo estaba desordenado, oscuro, sin forma. Y Dios interviene, pero Dios. Y cambia todo. Tu vida y mi vida estaba oscura, sin forma, sin luz. Pero Dios y hace una nueva creación. Las buenas obras aquí se refiere a que son obras que son morales, beneficiosamente buenas para nosotros, para quienes nos rodean y para Dios. La creación del mundo exhibe el poder de Dios, diciendo, miren el poder creativo de Dios. La nueva creación, tú y yo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, por gracia, venimos aquí y mostramos al mundo, con las buenas obras, el poder de ese Dios. Y dense cuenta, finales pensamientos, estas buenas obras, dice Dios que las preparó de antemano. Es la misma idea que vimos que Dios predestina. Dios no solo escogió a los suyos antes de la fundación del mundo, pero Él preparó las obras que ellos iban a hacer. Esto garantiza, hermano amado, que si en realidad eres un creyente, va a haber un cambio en cómo vives. La palabra lo dice. Y número 2, miren ahí. A mí me encanta la Biblia de las Américas, pero este es un versículo que me hace, porque miren lo que dice. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo para hacer. Esa palabra hacer en sus Biblias de las Américas va a estar en itálicas, ¿no es cierto? Porque no está hacer en el texto original. ¿Cuántos de ustedes tienen la Reina Valera? ¿Qué dice ahí? Para buenas obras, punto.
La nueva versión internacional, para buenas obras, porque el verbo principal de cómo vemos esas buenas obras está más abajo en el versículo 10, porque dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por favor, coge tu Biblia y anda una página más atrás y leamos juntos el capítulo 2, versículo 1 y 2, donde dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Esto es hermoso. Pablo está cerrando lo que dijo hace un momento. Pablo está diciendo que ahora estas obras muestran, no te salvan, pero muestran el poder de Dios. Termina diciendo lo que empezamos, el contraste entre dos vidas. La vida muerta ahora es una vida de una persona que está viva. La vida en el demonio ahora es una vida en Cristo. La vida para el mundo ahora es una vida para la gloria de Dios y para la eternidad. La vida en la carne ahora es la vida en el espíritu. La vida como hijos de ira ahora es una vida como hijos adoptados de Dios. Amén. No somos nueva creación por buenas obras, pero para buenas obras. Entonces, hermanos, en este momento terminamos todo lo que dice este texto. Y en cierta manera, una vez más, por favor, miren el versículo 10. Así que entonces, perdón, el versículo, yo me fui al otro lado. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Pablo termina esto metiéndose en el grupo. No está diciendo más tú, ustedes, pero dice, porque somos hechura suya. Para terminar, lo único que queda decir es cómo tu testimonio, tu historia de Dios se compara con lo que dice el texto perfecto de la palabra. Muchas personas hablan de su testimonio y como hemos dicho una y otra vez, y yo estaba bien mal y las cosas, estaba medio deprimido y las cosas no estaban yéndome tan bien. Y después un día fui a la iglesia y escuché una canción y esta canción me hizo sentir bien y me di cuenta de que tenía que estar un poquito más con Dios. Y ahorita estoy aquí, pastor. Hermanos amados, eso nos debería asustar, porque la Biblia no habla de eso. Y no porque le quita la gloria a Cristo. Tu testimonio necesita incluir 3 cosas. Número 1, yo estaba muerto en mi pecado. Juan Fernando Moncayo, pese a que era una persona muy moral, aquí tengo ahora por la gracia del Señor mis primos y mi tía. El J es el primo mayor, linda persona, ejemplo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Desde adentro mi corazón deseaba cosas que iban en contra de Dios. Pese a que podría sacar buenas notas, pese a que a veces ayudaba en cosas, pese a que era servicial, pese a que no era una persona que era abiertamente rebelde con mis papás o con mis tíos o con mis abuelitos, yo estaba muerto en mi pecado. Pero pese a eso, en algún momento Dios intervino y escuché las preciosas noticias del Evangelio. Pero Dios en su misericordia, pese a que yo estaba muerto, Él vino y cambió mi vida y escuché el precioso Evangelio de la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, Él movió mi corazón para que yo responda en fe y ponga mi confianza en Cristo. Pero falta un punto más. Y debido a que eso ocurrió, Dios, que es tan poderoso, tenía que cambiar mi corazón. Y cambió un corazón de piedra a un corazón que siente. Y ahora, de manera imperfecta, y ustedes lo saben, y fallo muchas veces, pero ahora mi corazón quiere vivir con el Espíritu, en buenas obras. No porque me salven, sino porque demuestran que el cambio realmente pasó. En esas obras que Dios ya había preparado para mí desde el principio de la creación. Amados hermanos, el día de hoy, esta semana en comunidades, este tiempo, conversa con personas y pregúntales, cuéntame tu testimonio. Y que esos testimonios incluyan esas 3 partes. Y si tu testimonio no incluye esas 3 partes, te animo que el día de hoy sea el día en el cual tú pongas la confianza en Cristo y tú puedas decir, pero Dios, ¿crees? 1 de julio hoy. El 1 de julio me mostró su misericordia al mostrarme de que Él intervino en mi vida y me salvó. Padre, gracias por esta tarde. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Y Padre, que tú obres en la vida nuestra de la manera poderosa como solo tú puedes obrar, Padre.
Padre, gracias porque vemos inclusive en este texto que solo por tu palabra, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo por la gloria de Dios, Padre. Y Padre, en este momento te quiero pedir que aquellos que ya hemos puesto nuestra confianza en ti, tú nos ayudes y nos empoderes para poder crecer en conocerte más, Padre. Y Padre, estoy seguro que hay personas en una habitación de este tamaño que no tienen un testimonio, Padre. Y que el día de hoy tú traigas convicción a sus corazones. No estamos manipulando a nadie, Padre, pero tu palabra es hermosa y te queremos pedir de que tú hagas esa obra en esos corazones para que los que tú has determinado el día de hoy respondan a tu precioso evangelio, Padre. Y ahora que mientras vamos al tiempo de comunión, lo hagamos con ese sentir de que tú nos has salvado, Padre. Y Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.